buen día, pues bienvenidos a su clase 1 de esta unidad 6 que vamos a comenzar ya en esta casi final de las unidades y temas de nuestra materia medición de la sustentabilidad. Y bueno, en esta unidad 6 vamos a dar pie precisamente a las últimas partes de el análisis de ciclo de vida ambiental. Y esta unidad 6 se dedica a la interpretación de los resultados y aplicaciones del análisis de ciclo de vida. Por lo cual vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esa interpretación, qué tipo de características deben tener, cómo debe ser la comunicación de los resultados hacia esas partes que nosotros queremos identificar. Por lo cual recordemos que la metodología de alguna manera, bueno, pues tiene estas interrelaciones, todas las fases no son fases coartantes, sino lleva a través de esto, hay que relacionar el objetivo que puntualizamos al inicio de nuestro estudio de evaluación con los resultados y si verdaderamente se espera o está arrojando los resultados que se buscaban como hipótesis. Bien, pues en esta parte vamos a precisamente también a relacionar cómo estamos pasando estas partes. Aquí vemos, por ejemplo, este contenido de las partes importantes que, bueno, cada vez tiene que estar más relacionado con esa investigación, con ese diseño, y aquí estamos viendo una de las empresas en cuanto a la parte de manufactura. Y en este esquema vemos cómo se asoma, dice, bueno, por un lado, está bien utilizarlo en la optimización de procesos de fabricación, pero ¿qué pasa? ¿No? Entonces, todas estas preguntas asoman las posibles respuestas hacia la producción. En este caso es un ejemplo del ciclo de fibra, el ciclo de vida de fibra de vidrio. En la parte de transporte, en la parte de construcción, hasta en la parte de fin de vida. Porque, bueno, va a haber una descomposición, una demolición, un reemplazo preciso de ese tipo de productos de aislamiento y hay que ver qué es lo que va a pasar. Por lo cual, argumenta un fomento del reciclaje, así como ha pasado en otras vertientes de algunos productos. Y bueno, la parte importante, que es la parte de la prevención, desde que se actúa en el ámbito del diseño, que es precisamente qué está en juego cuando tomamos o absorbemos las materias primas que nos va a dar la pauta precisamente para la formación de los productos. Por lo cual es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto dentro del ambiente. Este caso de Fiberglass y Solar, estos impactos que se miden en cada etapa de la vida de este producto, como dice ahí, de la cuna a la tumba, es decir, debemos recordar esta concepción desde la extracción de materias primas hasta el final del uso del producto, también tomando en cuenta la demolición para ir ligando posibles indicadores de los residuos, emisiones, consumos de recursos. Por ello, esta empresa a través de todo su ciclo de vida hacen presentes asoman estas partes de los impactos regulados y responsables sobre el uso de la energía. Recordemos que es el monto del aprovechamiento sobre el agua, los recursos naturales, emisiones al aire y bueno, estas partes también que pudieran haber estado afectando sobre el suelo, agua y generación de posibles desperdicios. Y bueno, también nos asomamos a un caso en esta interpretación de los resultados que vamos a estar viendo en el estudio de un caso sobre, en un PDF, sobre el análisis de ciclo de vida de la carne de res. Esta parte del consumo es importante porque, bueno, también forma parte precisa de un proceso. Y bueno, este trabajo combina la metodología de ciclo de vida, pero también en el ámbito de la seguridad. Tiene mucho que ver el análisis de peligro, puntos de controles críticos, por lo cual incorpora categorías de impacto como inocuidad alimentaria, se auxilia de software, en este caso CIMAPRO, pero utilizando método RECIPE, que son las 18 categorías con sus 3 últimos puntos finales,
y se toma como caso de estudio la obtención de esa carne de res deshuesada en ese matadero que tiene un nombre que lo vemos ahí en pantalla, y resultan puntos críticos que se relacionan con la inocuidad del ganado vacuno. Todo el descuere, el almacenamiento, la categoría de eutrofización de las aguas como las más impactadas, por lo que se establecen técnicas de minimización de los residuos líquidos y un sistema de tratamiento de estos efluentes. Así que esta última etapa es analizada de manera económica para demostrar qué tan factible pudiera resultar este tipo de procesos. Ahora, también hay que recordar y, por supuesto, no olvidar conceptos básicos que ya hemos estado explicando a través de toda esta construcción de la metodología. ¿Cómo es que es un ciclo de vida que hemos estado mencionando? La herramienta metodológica va a medir el impacto, va a tener efectos que causan alguna materia o energías sobre el medio ambiente y que se tome en cuenta la gestión de todo el sistema. Es decir, también al comprar, al producir, al transportar, al tratar de vender un producto y también de la manera en cómo hace esa reintegración al sistema. Así que bueno, en esta casi última parte estamos viendo en la lámina una parte importante, dice que es el resumen, la discusión, ya es la mesa de interpretación de qué está pasando con toda nuestra parte del inventario y cuáles fueron los resultados obtenidos. Tenemos que ver verdaderamente si esto está de acuerdo al alcance que marcamos, al objetivo de lo que buscábamos en el estudio y ver, bueno, qué tipo de análisis verdaderamente pudieran asomarse para comprobar alguna discusión de algún tipo de parámetro, porque muchas veces, bueno, decimos en el estudio que no esperábamos esos tipos de resultados, pero a lo mejor no estábamos tomando en cuenta toda la parte del inventario o el objetivo del cual tomamos esa parte del inventario. Es por eso que, bueno, esta parte lleva precisamente a esos factores de conclusión. Bueno, por otro lado, también vemos en esta imagen reflejados los pasos que debemos repasar brevemente cuando se realiza un análisis de ciclo de vida. Y una parte importante a tomar en cuenta también, pues, son las huellas ecológicas, que la cual es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que hace los recursos de esta manera existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra a regenerar sus recursos, por la cual va a representar un área importante en esta parte ecológicamente, dice, de acuerdo a los productos, por lo cual, bueno, no tenemos que tomarlo de una manera o de forma indefinida porque esta medida puede realizarse a diferentes escalas. De manera individual, la huella ecológica de una persona podría ser estudiada de manera más sistema como una población, la huella ecológica de una ciudad, de una región, de un país, de cierta comunidad, de alguna sociedad agrícola, inclusive con ese tipo de comportamiento, o de algún tipo de sociedad industrial. Entonces tiene una amplia gama también de aplicación de acuerdo a diferentes indicadores. Y bueno, estamos viendo una interrelación que si hay una causa, hay un efecto. Estas cadenas son muy evidentes en los ciertos casos de abastecimiento de agua, de abastecimiento de sequía, porque bueno, es un recurso que mueve netamente todo el ámbito dinámico de la energía. Y bueno, en nuestro país estamos pasando estas cuestiones de políticas, bueno, cuando se implantan estas restricciones de consumo de agua en hogares, sobre los poderes públicos, de alguna manera se limita el tamaño de nuestra huella ecológica, digamos un tanto o un porcentaje a la fuerza. Así que en este caso, la llamada huella hídrica pues disminuye. Desde la gran sequía del 95, por ejemplo, la huella hídrica en España se ha reducido significativamente, principalmente gracias a ciertos procedimientos de riego que ya son más eficientes en la agricultura, pero también con mejoras en equipamientos domésticos. Sobre los inodoros también hemos tenido evoluciones, lavabos, duchas, fregaderos, así que se va reduciendo también a esta manera de rediseñar o diseñar ciertos productos que también en las cuales utilizamos ese tipo de energía.
Así que de alguna manera podemos utilizar ese tipo de palabra, entre comillas, a la fuerza, vamos reduciendo, porque es, digamos, ese camino para reducir o garantizar que podremos seguir disponiendo de esa cantidad en las próximas décadas. Así que bueno, ya podemos traducir que quien dice agua, pues está hablando de energía y toda la cadena precisa de alimentos, de recursos que necesitamos obtener para seguir subsistiendo. Aquí tenemos unos pasos a seguir para el análisis de ciclo de vida, recordando definir objetivo, que son la base de los resultados. Por ejemplo, si se estudiara un bote de plástico, una caja de leche, especificaremos en ese momento su cantidad, su unidad funcional. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, una botella de plástico que contiene 2 litros de agua. Estamos hablando de un volumen, estamos hablando que la función es contener agua, o una caja de Tetra Pak, como lo veíamos en los ejercicios de la unidad 2 y 3, si recordamos. Entonces, es decir, que tenemos que amplificar este estudio, referir su unidad como límites del sistema y qué etapas tener muy claras que se van a incluir en esta parte del estudio. Posterior a esto, se debe hacer una recopilación de inventario, la materia, los recursos, entradas y salidas, que parece muy general, pero ahorita ya sabemos que es un tanto gruesa la información, recordando que hay que expresarla en base de unidad funcional. Siempre, no hay que perder esa partitura. Y que, bueno, de alguna manera vamos a estudiar o vamos a encontrar cuánto contribuye al calentamiento global, por ejemplo, si ese fuera nuestro objetivo. Cuánto a la eutrofización del mismo proceso, según sea el impacto que se quiera analizar. Y por último, bueno, pues ya será esta parte que estamos estudiando, la interpretación de los resultados. Estamos observando que está íntimamente relacionado, bueno, a estas partes que no debemos olvidar y que fueron las primeras. Así que la evaluación podemos expresarla definiendo los objetivos, que son la base de los resultados, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí esta lámina que nos lleva, a esa, la tercera parte de la evaluación. Y que vimos, bueno, que hay una clasificación, hay una caracterización y bueno, ya vamos a la evaluación para ese perfil ambiental de los impactos de producto. Recordando que no solamente producto, también proceso o servicio. El transporte, por ejemplo, es un servicio y que hay mucho estudio sobre ello. Interpretación de los resultados, bueno, vamos a ver cómo se debe realizar. ¿Y cómo se debe realizar esto de esta parte anterior que hemos visto? Que no debemos olvidar en la interpretación de la última etapa, seguir sobre todo las bases de la norma. Así que empezaremos por ver cómo se va a realizar ante ciertos parámetros que van a ayudar precisamente a esa interpretación. Entonces, en el lado de la interpretación ya es la combinación de toda la metodología que arroja precisamente esos datos esperados de la evaluación del análisis, ¿no? A través precisamente del inventario, de todo el grueso, y ahora pues ya sobre esa línea de flujo hacia los resultados de los impactos, en la cual, bueno, pues nos tiene de alguna manera, ¿verdad? Si estuvimos bien en nuestros datos y de acuerdo a nuestros límites. Recuerden que la norma dice que podemos hacer esta parte del corte dentro de nuestro diagrama de flujo. Entonces, vamos a ver esta interpretación si percibe hasta los alcances que nosotros hemos definido. Entonces, tenemos de algún lado la identificación de aspectos significativos, que quiere decir que debo encontrar dentro del ámbito de la resolución, bueno, qué es lo que verdaderamente a mí me interesaba. O sea, si me voy a ir por el cambio climático, recordemos que cualquier tipo de software que estemos ocupando nos va a dar la lista inmensa de las líneas de seguimiento de las partes del flujo que nosotros estemos evaluando. Pero recuerden que nosotros tenemos un objetivo, por no decirle en este momento fijación, ¿verdad? Entonces, dentro del objetivo, no perder que hemos planteado qué es lo que verdaderamente nos importa como significancia. Y también dentro de la evaluación, que donde venimos hay que verificar siempre, ¿no? O regresarse a verificar los análisis de la integridad, algunos tipos de comportamiento. Por eso decimos esta parte de la coherencia y sensibilidad de la evaluación.
Bueno, es fundamental también que la interpretación se identifique el método que se aplicó para el análisis, las categorías que se requieren estudiar, por lo cual se presenta una breve lista de revisión que pueden tener efectos directos en los resultados. Y la energía entre ellos es muy importante, ya que si no tenemos cuidado en el inventario, puede elevar con alta significancia los resultados, que son todas las partes que se realizan de acuerdo a la norma. Por otro lado, también esta parte de los datos de inventario, las categorías de impacto, tales como recurso o cambio climático, y estas contribuciones significativas de cada una de las etapas, pues está interrelacionado a estas partes del proceso. Y bueno, también comentábamos que es importante, bueno, el tipo de método que se haya escogido. Por ello, la norma, ante esta interpretación, es importante comentar si se utilizó RECIPE, CML, EcoInvent 95, 99, para tener detectado precisamente cuáles son la caja de interrelación que está contenida en ese momento por la CETARC. Y bueno, por ejemplo, aquí ya vemos algunos tipos de áreas de protección, ¿no? Entonces, haciendo alusión a estos esquemas de intervención, que es importante tener en cuenta qué es lo que podemos estudiar dentro de las intervenciones, si queremos saber sus puntos medios, si queremos saber sus puntos finales y cuáles son las áreas de protección que están íntimamente relacionadas. Por otra parte, en esta interpretación de los resultados, es importante que, bueno, ya se haya determinado toda esa parte de checar, precisamente observar qué flujos son los que están mayormente relacionados en ese tipo de identificación. Y bueno, hay que combinar los análisis con los análisis de incertidumbre, es decir, que hay que observar la fiabilidad de estos tipos de resultados, no solo transcribir los resultados, sino darse cuenta cuál fue nuestro primer flujo de entrada o con quién está íntimamente la relación de flujo. Por lo cual, bueno, se da una revisión crítica para hacer estudios comparativos. Recordemos que esta última parte que dice para ser publicados o mostrados a terceros, tuvieron que haber estado netamente o claramente descritos cuando se empieza el estudio en el objetivo. Bueno, se hace también en esta parte que se toman en cuenta, ¿no? Se extraen conclusiones en esta parte de la interpretación, se identifican algunos puntos críticos, se detalla cuáles tienen mayor impacto y menor impacto, ¿no? En qué tipos de categorías nos interesa más en ese momento, cuáles son las más importantes para nosotros. Y también podemos combinar resultados de acuerdo a la evaluación del impacto, ¿no? Y se va a comprobar, también se puede ir analizando o ir moviendo variables si se desea al último, después del resultado, subir o bajar algún tipo de nivel según se requiera en ese momento. También de alguna manera regularmente se pregunta, ¿no? O es esta parte que se equivoca mucho luego en los análisis de quién es el malo o quién es el bueno. Recordemos que son contribuciones de toda la línea de flujo. Entonces, ¿cómo podemos decir que verdaderamente tiene significancia una de las corrientes que estemos observando? Si es mayor que el 50% o si contribuye en un 25 o 50%, por eso es importante que dentro de los programas nosotros chequemos lo que nos parezca más característico a manera de estadística. Por ello, los softwares están soportados con diagramas de barras, diagramas de pastel, de árbol, hojas de datos, hojas de relaciones, porque, bueno, también quien pide la CV muchas veces tiene se inclina más hacia cómo quiere reportar sus datos o quien quiere que le reporten los datos, ¿no? Entonces, se pueden clasificar o priorizar, es una ayuda que te comenta la norma que puedes hacerlo de esta manera. Entonces, tú puedes decir, bueno, tiene una influencia menor si ves que está entre el 2.5
¿okay? Entre el 2.5 o entre el 10%. Puedes decir que tiene una influencia menor, a lo mejor en toda la parte que se metió o que se ve en relación de entradas y salidas. Entonces, hay que fijarse con qué porcentaje está contribuyendo. Esto va a dar pie a unas significancias dentro de las letras. A lo mejor para nosotros caracterizamos que no tiene, que tiene un control significativo, se pueden hacer muchas mejoras dentro, vamos a aprender el hacer, dentro de esa línea del flujo, ¿no? A lo mejor podemos decir que es un control escaso, se pueden hacer algunas posibles mejoras. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de las variables que podamos mover en las líneas de flujo. A lo mejor, no sé, voy a utilizar algo que todos conocemos, el polietileno. A lo mejor estoy ocupando mucho polietileno y podría hacer un control significativo para hacer una gran mejora. Es decir, poner menos o otros productos que a lo mejor ustedes tengan en su línea de flujo, pueden jugar con esas variables y entonces a lo mejor poniendo un número menor o mayor, bueno, pues puede verse reflejado en la interpretación de los resultados que ya no tiene impacto en donde no queremos o que tiene un bajo impacto. Y ya en la número C, bueno, nos regresamos a esta lámina, chicos. Bueno, hay una influencia bastante significativa o relevante o muy importante. Y bueno, ya estamos ahí perdiendo el control de algún impacto que verdaderamente esté en gran afectación y bueno, ahí habría que mover otro tipo de variables, ya acá es cuando se cambian de sustancias o otro tipo de máquina, otro tipo de decisiones. Por eso la interpretación de los resultados va de la mano con las conclusiones. En esta parte también podemos echar un ojo o revisar el tipo de evaluación que hicimos. Muchas veces nos regresamos, bueno, si hicimos Recipe, a ver, vamos a ver cómo se comporta en CML 2000, a lo mejor para hacer un comparativo de nuestro propio producto con el mismo programa, pero ya estamos utilizando otro método, ¿no? Y por eso también hay que verificar esa parte real, la coherencia de las opciones, ¿no? De hacer suposiciones en esta parte del estudio. A ver, ahora vamos a ver cuáles cosas no cuadrarían, ¿no? Cuando tenemos diferencias de fuentes de datos, a lo mejor tenemos que hacer una toma de decisiones. Muchas veces aparece un dato en una revista, en otra se publicita otra. Ahí tendremos que escudriñar de qué fechas son, a qué fechas refieren, qué tipo de país o qué tipo de sociedad. Entonces hay que verificar la certidumbre. Dice, diferencia de la exactitud de los datos, esta parte de la incertidumbre de más menos, hay que checarla también, entonces por eso podemos cotejar con algunas otras publicaciones. Estas partes de la diferencia en la cobertura tecnológica, bueno, qué tipo de software también estoy usando es importante porque eso me da un flujo de datos. Diferencias en la antigüedad precisamente de los datos, comentábamos en la unidad 3, bueno, a lo mejor un dato que pude ocupar el año pasado, quizás no lo puedo ocupar ahora, depende también de la zona geográfica que estemos ocupando. Entonces, por ello es importante también en dónde hago el estudio, que es la cobertura geográfica. Bueno, en la verificación del análisis hablamos de esta parte de la sensibilidad y también de la influencia de las variaciones. ¿Cuáles son las suposiciones que estamos haciendo ante los resultados? Por ello decimos que, bueno, esta palabra que la conocemos muy bien, qué tan sólidos son los resultados, qué tan verídicos podemos comprobar precisamente esta línea de flujos. Y ver esta sensibilidad o incertidumbre en estas partes. Y podemos también, este es un ejemplo, por ejemplo, de sensibilidad, bueno, tomar algún tipo de decisión. Este es un refrigerante que me está dando, por un lado,
dice kilogramos de CO2 equivalentes, por ejemplo, para cuando se transportan jugos o se transportan yogur o alguna sustancia fría, bueno, pues se tiene que llevar ese transporte con algún tipo de temperatura, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando totalmente de energía y en un tiempo dice que la influencia de refrigeración en días, si lo contamos en días, bueno, pues estamos viendo el comportamiento del porcentaje, ¿no? Pero si la influencia es de acuerdo a los kilómetros, entonces nos da de esta manera diferente y podemos encontrar a lo mejor un punto concordante de acuerdo a su sensibilidad del estudio. Fuentes de incertidumbre, bueno, veremos qué metodología podemos aplicar o qué metodología es la que requiero en ese momento aplicar y posteriormente la calidad de los datos, el muestreo, la modelización, ¿no? De dónde provienen los datos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay datos libres, ¿no? Recordemos que análisis de ciclo de vida puede ser fundamentado en su estudio de tres maneras diferentes, ¿ok? Entonces, si estamos en la parte más robusta, que es la última, bueno, entonces debemos de checar muy bien nuestras fuentes de incertidumbre. Y estas partes que dicen que, bueno, resurgen la parte natural y esto tiene que ver íntimamente con el ámbito de donde provienen los resultados, porque pueden ser parámetros de consumo, cambios del sistema, en estos tipos de cálculos. Los resultados del análisis de ciclo de vida, bueno, aquí estamos viendo un resultado de un producto. Podría ser cualquiera de ellos. Vamos a utilizar a lo mejor el calentamiento de una cafetera, a lo mejor el uso de una lavadora, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que hay muchas unidades de proceso, de servicio, ¿no? De los productos, que por ejemplo que ya no utilizas mucha agua o que con ese producto vas a utilizar menos energía, pero también esas partes pueden variar, porque a lo mejor la cafetera o la lavadora está diseñado para un volumen de agua y a lo mejor no nos da a pie esos mismos energías. Por ejemplo, en la lavadora algunas veces pues utilizamos poca agua, menos agua, entonces el impacto no va a ser el mismo con diferentes volúmenes de agua. Por lo cual, bueno, los resultados también aportan información de cómo se puede contribuir a comparar dos productos iguales, como por ejemplo de la lavadora que les decía en volumen, que no siempre ocupamos lo mismo, ni siempre le ponemos la misma carga, o las cafeteras, por ejemplo, con volumen de agua u otro, ¿no? Observar qué producto, en qué momento, con qué volumen podría ser, produce un mayor impacto, como se ve en las gráficas. Entonces, el potencial del calentamiento global, aquí hay dos en esa caracterización, y bueno, se hace un comparativo. Cuando hacemos que estos datos varíen, podrían llegar a ser que los papeles sigan estables en la aportación hacia un impacto o que cambien. Pero de alguna manera se toma en cuenta la variabilidad que podría haber en algún tipo de proceso, porque bueno, eso ya depende precisamente del tipo de uso que se le esté dando, ¿no? Y esta parte del valor de incertidumbre, dice el valor de impacto, de alguna manera la energía va a ser por los kilos de ropa, como les estaba diciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces no es lo mismo lavar 2 kilos, 3 kilos, porque el sistema está diseñado para cierta carga. Y ahí lo que se hace, bueno, como les comentaba en la segunda unidad me parece, se dan probables datos adicionales de herramientas matemáticas, como por ejemplo en estadística o probabilidad más bien el análisis de Monte Carlo, y se van haciendo juegos de variables de acuerdo a las cantidades de un sistema de más o menos en esas cantidades de agua. Bien, entonces al comparar dos lavadoras, las distribuciones de la incertidumbre de los resultados del ACV pueden solaparse. Aquí, por ejemplo, el área rosa representa el solape entre las dos distribuciones, que sería ya un logaritmo normal de ajuste en la incertidumbre para el caso, por ejemplo, de una eutrofización de agua dulce. Y bueno,
ya que se aplicaron los análisis de los resultados mediante la sensibilidad y certidumbre para robustecer los resultados, se pueden detectar mejoras, realizar posibles mejoras al sistema y para esto ya se conocen qué etapas impactan menos, cuáles más, cuáles son los materiales que están asociados con estos impactos, cómo varían, por qué, y esto puede llevar a realizarse una serie de propuestas que pueden reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente de acuerdo a los objetivos y alcances del sistema. Por ello se hacen pues esta parte de la evaluación de acuerdo a las necesidades y posibilidades para reducir el impacto preciso del producto sobre el medio ambiente de una forma consistente con el objetivo y el alcance del estudio. En cuanto a la comunicación de los resultados, pues hay que incorporar a requerimientos de la norma 14.040 que verdaderamente están enfocados sobre todo donde se llevan a cabo ya estas aseveraciones que vamos a ir comparando poco a poco. Y ya estas últimas partes pues se hacen las revisiones por los expertos muchas veces externos e internos. Ya se hace una revisión crítica, se lleva a cabo por esos expertos de manera también independiente de los estudios de ACB para familiarizarlos con los requisitos de las normas 14.040 y 44 de acuerdo a la experiencia científica y técnica. Así que el informe de revisión puede ser preparado ya sea por la persona que realice la ACV y revisada por el experto interno. Y bueno, pueden ir preparando en su totalidad por el experto interno el informe que debe incluir precisamente ese estudio de ciclo de vida. Debemos tomar en cuenta también esta tendencia que cada vez está más a la alza como una demanda del mercado y en ella va a jugar un papel muy importante dentro de la comunicación, por lo cual esa comunicación debe ser clara, debe de ser precisa y de acuerdo a la verificación de todos los anteriores resultados, por lo cual la mejora ambiental de los productos es el resultado del estudio, todo este proceso que se debe tomar en cuenta y debe de estar cotejado de acuerdo con los principios, el alcance y toda la demás parte. Y bueno, tiene aplicación, como estamos viendo aquí, de amplia gama en esta parte de la CV, ¿no? Está dedicado al narcoetiquetado, por ejemplo, al gobierno, al consumidor, además gobiernos, a las ONGs, porque, bueno, proporcionan información. Así que hay un importante desafío para las empresas en esta manera de estar conscientes de ello y tener el control sobre lo que comunican. Y junto a esto ir aprovechando la oportunidad para escuchar a sus consumidores con el fin de establecer qué información resulta relevante también para ellos. Bueno, como parte de una divulgación de estudio, producto o servicio, puede ser también como propuesta. Un posible caso también de acercamiento a una solución, a una tesis, como contribución científica, parte de una exposición. Entonces, hay que ver hacia dónde se va a ir esa parte de la comunicación. En cuanto a la gestión de los impactos ambientales unificados, bueno, como tenemos varias entidades, está la LEGEPA, la Semarnat, la NON, la Constitución, que lleva ciertas sanciones, legislaciones, daños, mal uso de los recursos naturales. Hay que aprovechar de alguna manera esta fuente de la organización para trabajar sobre un mismo fin, que es llegar precisamente a esa meta que es la de no dañar el medio ambiente o ir aprovechando los recursos de manera sustancial. En este gráfico pues se recopilan, recordemos que la norma 14.000 en esta actuación, que la gestión es la actuación, pues son los requerimientos que debe cumplir o contar con todas estas partes importantes de los aspectos ambientales que van interrelacionados. Y bueno, estamos viendo también un gráfico, por un lado es un tiempo y dinero también, y cantidad y calidad de los datos. Entonces, recordemos que la parte de análisis de ciclo de vida, qué tan grueso o qué tan pequeño lo puedo hacer, pero de todas maneras todas las partes son fidedignas. Entonces, estos pilares de ciclo de vida de manera conceptual, basada en matrices, ciclo de vida simplificado, exhaustivo, que es el más amplio,
pues ayuda a identificar y a tomar estas decisiones y vamos esclareciendo la importante ACV, que se esclarecen estos impactos que son a veces ocultos dentro de los productos, procesos o servicios. Estas instituciones como la UNED, la CETAF, que le apuestan a esta parte del Life Cycle, la Comisión Europea, mediante las plataformas también de ACV, pues van a promover su aplicación para el conocimiento, para la innovación, para la parte del crecimiento sostenible. Bueno, y también hay esta parte de las DAP, que son las declaraciones ambientales del producto, y que dan el enfoque hacia la información que debe de ser también verídica, coherente, y esto va arraigado también con los tipos de etiqueta que se pretenden o que se requieren también sobre un producto. Estas partes voluntarias, ¿no?, que estamos viendo aquí, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y aquí viene explicado a qué distingue cada una de ellas. La 2, por ejemplo, es la autodeclaración informativa, la tipo 3, declaración cuantitativa. Entonces, estas partes van formando más gruesamente este ámbito de ciclo de vida. Y estamos viendo algunas partes también de declaraciones de las etapas a las cuales se puede ir también fomentando o solidificando estos tipos de estudios. A nivel internacional también se han desarrollado un conjunto de herramientas de gestión ambiental que se aplican a los productos, procesos y también tienen precisamente como eje integrador la gestión de todos esos aspectos ambientales con el fin de minimizar los riesgos e impactos que se producen. El desarrollo sostenible desde el punto de vista organizacional pues se va a basar en la ecoeficiencia, en la práctica que se tiene que traducir en esta parte de hacer más con menos los recursos, pero estamos hablando de aprovechamientos, menos contaminación, así que estos conceptos que han ido desarrollándose a través de manera científica pues nos tiene que dar mayormente esta parte gruesa de las empresas más apegada al desarrollo sostenible. Entonces, toda esta actividad económica propia de toda empresa, como debe ser, pues tiene que ir hacia la producción de bienes, hacia la producción de servicios, pero maximizar esta parte de los beneficios económicos de manera puntual y clara. Entonces, también están los centros nacionales de producción más limpia. El desarrollo sostenible organizacional está condicionado ya a la ecoeficiencia y, por tanto, también a la implantación de toda esta gama de herramientas de la gestión ambiental para ir poco a poco cimentando y garantizar el cumplimiento legal, destacando la implantación precisamente de esta P+L, de ecodiseños, de estas partes importantes. Entonces, hay que considerar todas estas partes de la integración sobre las normas, es decir, esta modelación que se hace a través de los informes. Precisamente también para solidificar todas estas áreas de conocimiento, porque muchas veces las empresas tienen identificadas muchos estudios, pero también hay que unificarlos en algún momento. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que las normas, pues, también tienen variabilidad, pero también tienen ciertas similitudes, como lo dicen aquí, y por eso a muchas veces se pueden unificar, que es lo que está pasando con estos ámbitos energéticos, que se miden en la ACV y, bueno, se arraigan a las 50.000 precisamente y hacen este tipo de unificación para hacer leyes, reglamentos, planes, y aquí tenemos el link de esta parte del marco legal de la transición energética en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todas estas partes para gestionar los principios y requisitos de organización dentro del diseño, del desarrollo, la gestión, las notificaciones, los niveles de inventario de gases de efecto invernadero, pues se integran dentro de diferentes normativas para unificar estos aspectos ambientales que se van relacionando con la energía. Y bueno, el desarrollo sostenible empresarial, pues solo va a alcanzar esto de acuerdo a las organizaciones
que vayan trabajando precisamente en pro de la ecoeficiencia. Por esto esta parte de la comunicación, de la interpretación, de las conclusiones, pues también son parte importante metodológica de la CV para cumplir también con el marco legislativo ambiental aplicable. Recordemos que, bueno, esta parte de la eficiencia y eficacia, pues también deben de tener nido precisamente para hacer esa parte sustentable. Muchas gracias.